Bienvenidos a Lo Simple No Vale y bienvenidas. Hoy tengo el placer de contar con José Antonio Gurpey, catedrático de Estudios Norteamericanos. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Y también Encantado de tengo, estar en tu programa, ¿no? sí, lo primero, muchísimas gracias por pasarte por aquí y es un placer tenerte. Y también tengo la suerte de contar con David Alandete, periodista que está en Washington. ¿Qué tal estás, David? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, hemos venido a hablar de Trump y Biden, de las elecciones, también teniendo en cuenta, partiendo un poco del debate que se produjo hace unos días. Y voy a empezar a hablar por orden de conexión. José Antonio, quería preguntarte en qué momento ves la política de Estados Unidos, José, y un poco qué te pareció el debate y también qué opinas de los dos candidatos a grandes rasgos y luego ya profundizamos en algunos temas. Hombre, la política de Estados Unidos yo creo que está atravesando unos momentos ciertamente singulares, ¿no? Como yo creo que a lo largo del siglo XX prácticamente no hemos conocido. Con dos candidatos que tenemos, al menos de momento, que van a optar a la elección del próximo 5 de noviembre en, en una situación personal pues muy complicada, cada uno por aspectos totalmente distintos, que provocan fuerte rechazo en amplios segmentos de la población, pero sobre todo y por encima de esto, incluso más allá de los candidatos, creo que la situación política en Estados Unidos es en estos momentos de una división, de una segmentación, de una ruptura social como nunca antes la hemos experimentado, ¿no? O la hemos visto. Yo creo que en ningún momento, ni tan siquiera con la Gran Depresión del 29, la sociedad norteamericana estuvo tan segmentada, tan dividida como está ahora. Casi, casi tendríamos que remitirnos a la guerra civil, ¿no? Y me atrevería a decir que ni tan siquiera al principio, pero bueno, eso es otro tema. Y en Eh, cuanto al debate del otro día, pues yo creo que fue uno de los debates más esperados y a la vez uno de los debates pues, más penosos que pudimos ver, ¿no? Por una parte, pues veíamos a el presidente actual, que incapaz de reaccionar, con la mirada perdida, sin saber muy bien, a veces daba la impresión, la sensación de que no sabía muy bien qué estaba haciendo allí. Y por otra parte, el candidato republicano y antiguo presidente, Donald Trump, pues diciendo o afirmando algunos aspectos que se alejaban de la realidad, ¿no? O sea, que no tenían nada que ver con la realidad, e incluso haciendo leña del árbol caído en el sentido de que él veía que su contrincante en ese momento era capaz de reaccionar ante lo que él decía y entonces pues cada vez echaban más leña al fuego, sus afirmaciones y sus apreciaciones pues eran más cuestionables, pero enfrente tenía alguien que no sabía reaccionar a las barbaridades que estaba diciendo. David. A ver, yo creo que en el debate se demostró lo que los medios de comunicación y muchos analistas llevamos, digamos, denunciando desde hace meses, si no años, es que la salud del presidente está mal. Y eso es algo que yo he ido muchas veces a la Casa Blanca y lo ves. Yo veo salir a Biden del helicóptero y viene, no puede ni caminar, le cuesta saber hacia dónde va. Y el problema es que hemos estado intentando hacer nuestro trabajo durante muchísimo tiempo informando de ello, pero ha habido una gran resistencia por parte de la Casa Blanca y por parte del equipo de campaña del presidente de admitir que esa es una realidad. Pero es que estamos hablando de la primera potencia económica, de la primera potencia militar, y de un país que es crucial en alianzas pues, como la de la OTAN, ¿no? Y ya no es una cuestión solo de campaña. El debate lo dejó al descubierto porque lo vieron pues 40, 50 millones de personas, pero es una cuestión de quién está al mando en las horas más importantes de funcionamiento de la Casa Blanca, que son las 24 horas, con una guerra abierta en Europa por parte de Rusia y una guerra en Gaza, por el ataque del 7 de octubre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que
el debate del jueves en Atlanta es indicativo de una crisis muy grande y por eso estamos viendo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es una constante situación de alarma dentro de la Casa Blanca y en Washington por ver qué va a suceder con el presidente. Por parte de Trump, no tuvo que hacer nada, simplemente con presentarse y ser Trump ya ganó el debate, algo que fue muy sorprendente. Y desde entonces Trump se ha mantenido muy en segundo plano porque yo creo que él está convencido de que si no hace nada ahora, gana las elecciones. Con no meter la pata, gana. Lo que la campaña de Trump no quiere, según lo que he estado leyendo en la prensa aquí en Estados Unidos estos días, es que cambien a Biden. Porque si cambian a Biden, yo creo que Trump lo puede tener peor. Con cualquier candidato daría unos mejores resultados, más ajustados. Y se habla de la debilidad de algunos de ellos, pero yo creo que Trump sabe que él también tiene muchas debilidades, justo por lo que José Antonio ha descrito ahora, ¿no? Por problemas legales, las constantes falsedades con la que hila su discurso. Y algunas propuestas como la del aborto, ¿no? Que para el electorado, sobre todo el electorado femenino, son muy negativas. José Antonio, ¿quieres decir algo de lo respecto que está diciendo David? Vamos, que suscribo todo lo que ha dicho David, de arriba a abajo, que lo escribo totalmente, ¿no? Sobre todo me ha parecido muy interesante la última reflexión que decía que lo que teme Trump ahora es que sustituyan a Biden, ¿no? Porque claro, pues se ve muy superior. Me imagino que estará expectante para el próximo encuentro que supuestamente debería tener lugar en septiembre. Y bueno, si acaso añadir alguna cosita más sobre el debate, yo creo que el debate a los demócratas les salió mal. O sea, ellos en primer lugar plantean un debate incluso antes de lo que es normal. Y bueno, David me lo podrá corroborar, pero creo que este debate no estaba ni tan siquiera garantizado por la Comisión Nacional de Debates, ¿no? Precisamente por haberse convocado antes de las primarias de los partidos, que es algo, sí, hombre, los dos son candidatos in pectore, eso no tenemos ninguna duda, pero no han sido oficialmente nominados por sus partidos, ¿no? Y yo creo que fue el Partido Demócrata quien impuso algunas de las normas. De hecho, la Comisión Nacional de Debates tenía puestas 3 fechas a partir de que los dos hubieran sido nominados, ¿no? Pero el Partido Demócrata, bueno, pues se adelantó un poco, planteó ahora el debate, planteó también algunas de las cuestiones o de las formas, mejor dicho, del debate, como por ejemplo que no hubiera público, que siempre Donald Trump pues, se crece con el público y digamos que arenga a sus partidarios, ¿no? O que los micros estuvieran cerrados cuando uno no estuviera hablando, para evitar. Creo que leí que hubo 70 y tantas interrupciones en el debate de hace 4 años, ¿no? Pues para evitar que se le interrumpiera y que, bueno, pues se pudiera poner nervioso Biden, etcétera. Pues bueno, al final yo creo que eso resultó en perjuicio del propio Biden y en beneficio de Donald Trump, porque vimos a un Donald Trump que parecía incluso una persona casi moderada, ¿no? O sea, porque claro, pues no podía interrumpir, no podía ser el mismo. O sea, lo que hizo el Partido Demócrata fue evitar que Donald Trump fuera quien es, ¿no? Y entonces, pues lo vimos como una persona, pues más o menos moderada, cuando está muy lejos de ser moderada, razonando, y sobre todo había también otra, esto no sé a quién se le ocurrió, pero estaban las dos imágenes continuamente en la televisión, ¿no? O sea, estamos viendo lo mismo cuando lo único que podíamos ver eran las reacciones. Y había veces que, o sea, claro, pues tú veías a un Donald Trump pues activo, dinámico, que pensaba, que reaccionaba, y había veces que veíamos a un Joe Biden que parecía ido, con la mirada perdida, que no sabía, que casi parecía no entender ni lo que decía el otro, ¿no? O cuando empezaba a balbucear, que no sabía muy bien cómo decir. Entonces, incluso el propio formato que fue impuesto de alguna forma o fue el solicitado por los demócratas se volvió en su contra, ¿no?
es una de esas noches que dices, bueno, esto para olvidar, ¿no? Y ya está. La verdad que, o sea, fue un desastre tan grande, por lo que dice José Antonio, porque, o sea, esto fue una propuesta de Biden. Biden se descolgó de repente en un momento y dijo, vamos a hacer un debate. Donald, te reto en redes sociales. Y Trump lo aceptó inmediatamente. Y para Biden es nefasto, no solo por las reglas, que no fueron... O sea, pactaron cosas absurdas. Por un lado, lo del público y tal, bueno, bien. Por otro, que no tuvieran acceso a sus asesores, porque a mitad de debate hubo dos pausas publicitarias. Biden podría haber hablado con sus asesores y le podrían haber corregido el tiro, que yo creo que es algo que tendría que haber hecho, ¿no? David, y no permitirle llevar notas. Sí, eso, no tener notas. Pero luego algo incluso peor para Biden, que es hacerlo en junio. Yo nunca he visto un debate en junio. Quedaban 130 días para las elecciones. Entonces, esto puede ser tóxico para Biden porque si esto pasa en septiembre-octubre, ya no hay forma de cambiar al candidato. Ya, pues se va y Biden sigue y ya está. Y ya va a esperar que sea lo mejor. Pero ahora, esto puede ser la sentencia de muerte de Biden, porque al ser 130 días antes, ahora mismo Joe Biden puede ser fácilmente reemplazado. Ayer James Clyburn, que es un diputado muy importante, líder de los demócratas en Carolina del Sur, y que moviliza, yo creo que es el que más moviliza el voto de las personas de raza negra en este momento, dijo que le apoya una mini primaria. Esto para mí es la mayor indicación hasta ahora de que Biden se va. Tenemos a Clyburn, que es quien le dio las primarias de 2020 a Biden al movilizar el voto en Carolina del Sur. Yo creo que esto es la mayor señal hasta ahora de que Joe Biden se marcha. Que va a haber una, como dijo Clyburn, va a haber unas mini primarias antes del Congreso del partido en agosto. Hombre, sería interesante que diera un paso al lado por lo que estamos viendo, ¿no? Al final, Biden. José Antonio, no sé tú qué opinas, o David. Sí. Yo creo, estaba tomando notas para decir, pensaba que ibas a seguir más, David, y estaba tomando algunas notas sobre lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, yo creo que en el Partido Demócrata se está moviendo. Yo no sé si se va a tratar de unas primarias. Yo creo que ahí los superdelegados demócratas estarán, creo que lo tendrán más o menos claro, incluso por muy cabezón, porque una de las características de Joe Biden es que es muy cabezón, ¿no? Pero creo que son ya muchas las voces que se están posicionando en el sentido de que tiene que irse y lo que no creo que se trate tanto de unas mini primarias, si voy a decirlo, sino de llevar ya un candidato consensuado, ¿no? O sea, ¿qué candidato va a sustituir a Joe Biden? Porque meterse a estas alturas en unas mini primarias con una sangría que pueda haber en el partido. Yo he defendido siempre que, aparte de que Hillary Clinton hizo una campaña nefasta con Donald Trump en su momento, una de las causas precisamente por las que perdieron los demócratas la presidencia fue por ese cisma que se estableció en el Partido Demócrata casi hasta el final de las primarias entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, ¿no? Entonces ahora no creo que se vayan a exponer a lo mismo, sino que muy probablemente pues, se presenten incluso antes de agosto, ¿no? Incluso antes de agosto en Chicago con un candidato o una candidata. Yo tengo me imagino que ahora pasaremos a ese punto. Yo tengo mi candidata consensuada por todos para que el partido permanezca unido y no haya ninguna disensión ni haya ninguna guerra fratricida que pueda pasar factura como pasó con Bernie Sanders y Hillary Clinton. La verdad que yo creo que por apuntar a lo que decías de Biden siendo cabezota, también es cierto que a Biden le convencen para que no se presente en 2016, no se presenta y Hillary Clinton pierde. Entonces él tiene eso, ese recuerdo de que recordemos, intentó presentarse muchas veces y siempre, pues al fin acabó de vicepresidente de Barack Obama y él quería ser el candidato en 2016 y él mantiene que si él hubiera sido candidato en 2016, Donald Trump no hubiera ganado.
Eh, y puede ser, porque Hillary Clinton era una candidata con pues mucho, con puntos muy negativos, ¿no? Lo que pasa es que él ahora recuerda eso, se mantiene como el único que puede vencer a Trump, pero yo creo que no tiene en cuenta el principal impedimento, que es que no tiene la misma edad que en 2016, ¿no? Y ahí el problema está en cómo convencerle a él de eso. Es verdad que dicen que es muy cabezón, Bueno, que ¿cómo también... convencerle a él o cómo convencer a Jill para que le diga, Eso iba. querido, retírate? Dicen que cuando Lyndon Johnson se retira en 1968, él lo hace cuando su mujer le dice, bueno, ya es hora de que nos vayamos, ¿no? Y en este caso tendría que ser lo mismo. O sea, ahora toda la atención se ha puesto sobre Jill Biden, cosa muy llamativa, ¿no? Porque ha sido una primera dama muy discreta, que no ha tenido grandes, eh, digamos, no ha sido como Melania Trump, que estaba siempre, pues había una serie de escándalos, filtraciones, etcétera. Incluso Michelle Obama, que tenía sus cosas sobre su pastor, sobre su familia, A etcétera, etcétera. propósito, Melania está ahora totalmente desaparecida, ¿eh? Sí, no ha aparecido, ni siquiera fue el debate y está completamente fuera de... No debe ser plato. Perdona, perdona que te he eh, interrumpido, simplemente quería apuntar. no debe ser plato de gusto de ella que hayan condenado a tu marido por hacer un pago de $130.000 a una actriz porno por acostarte con ella y para que se calle. O sea, por mucho que la familia Trump intente demostrar que todo está bien, yo creo que Melania Trump... Para mí hubo un momento que demostraba todo lo que Melania Trump, lo que detestaba Washington, que es que cuando el día 20 de enero de 2021 se va de Washington, sale y se sube en el helicóptero o en el Air Force One luego, toda vestida de negro, como si fuera de luto, con unas gafas negras, así como le gusta a Melania Trump, que siempre iba como, parecía que fuera vestida para una película, ¿no? Era muy elegante, ¿no? Pero cuando aterriza en Florida, después se había cambiado e iba con una especie como de vestido de flores, de colores, y es como que pasó de ir toda de luto cuando salió de Washington a como si estuviera de vacaciones, ¿no? O sea, era como que se había transformado totalmente, ¿no? Y ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue eso, David? ¿Cuándo fue? fue el día en que se fueron de Washington. Eh, Ah. y ella siempre lo ha dicho todo por medio Cuando se de fueron de cómo... Washington, o sea, cuando dejó de ser presidente, es que no conocía esa nota, pero me parece muy buena. O sea, el día que Trump deja de ser presidente, ¿no? O sea, cuando deja la Casa Blanca, Y quiero cuando decir. se van, que no esperan a los Biden, se van, salen, van a la base de Andrews y ahí ella llega pues como una película, ¿no? Como si estuviera en un entierro y cuando sale el avión y aterriza en Palm Beach, sale pues completamente, parecía otra persona. Y desde Wow. entonces a Melania Trump ya no se la ha visto en ningún acto político de su marido. Yo creo que ella odiaba vivir en Washington, no conectó nunca con la ciudad, no le gustaba la Casa Blanca, les parecía un sitio viejo, polvoriento, museo y yo la vi muchas veces en la Casa Blanca y siempre estaba incómoda, siempre me parecía que estaba como muy tensa. José Antonio, la candidata que tú apuestas, Yo, mi candidata es la gobernadora de Michigan. Es, creo más que, aunque se está apuntando más. Hombre, a ver, yo lo primero, creo que Michelle Obama ha dicho por activa y por pasiva que no se va a presentar y creo que es sincera además, ¿no? O sea, y además era un recurso pues muy llamativo. Ahora está empezando a sonar un poco más que hasta ahora no había sonado para nada. Esta, la vicepresidenta, ay, me sale Nikki Haley, Kam- Kamala eh, Harris. Kamala. Mm. Kamala Harris parece ser que ahora empieza a sonar un poco más. Yo no me lo acabo de creer del todo. No me lo acabo de creer. Bueno, también, pero esto es muy peregrino, yo creo que es porque es una butar por decir nombres. También está por ahí el nombre de Hillary Clinton, que en absoluto sería un grave error para mí, Hillary Clinton. Y entonces no está, no es de los que más se oyen las quinielas, se oye más el gobernador de California, pero yo creo que la gobernadora de Michigan fue senadora, es conocida y puede ser alguien de consenso y alguien que representaría lo más opuesto a
Donald Trump. Y sobre todo yo baso mi predicción, si se quiere, en que hay un voto republicano en torno al 30%, que era el voto que apoyaba a Nikki Haley, que ese voto no tengo muy claro que vaya a ir mayoritariamente para Donald Trump. Probablemente tampoco irá para los demócratas, pero se quedaría en casa. Pero si presentas un personaje que se pareciera precisamente a Nikki Haley, pues probablemente ese voto podría ir a parar a ella, aunque fuera demócrata, ¿no? Entonces, por ahí es por donde va mi análisis, porque por una parte pienso que es una auténtica locura, que es un auténtico suicidio el cambiar a un candidato presidencial a, pues eso, a falta de 100 días para las elecciones, pero por otra parte también pienso que es una auténtica locura y que es un auténtico suicidio tener a Joe Biden en su actual situación, porque cualquiera puede ver que no está en condiciones de, no de dirigir el primer país del mundo, sino que no está en condiciones ni de dirigir una comunidad de vecinos, ¿no? O sea, por su estado mental, su estado físico. Obviamente alguien ahí dirigiendo el país, que no es él, y eso los votantes lo ven, y eso los norteamericanos les preocupa. Lo mismo que hay un porcentaje muy alto de votantes republicanos que no están dispuestos a votar a Donald Trump si es condenado, y de hecho se vio en las encuestas, es decir, tras la condena de Donald Trump, la condena, hombre, no infirme porque pues, se puede recurrir, pero ya el haber sido condenado, la distancia entre Joe Biden y Donald Trump se acortó hasta incluso en 538, en un momento determinado, yo vi a Joe Biden una décima, no un punto, una décima por encima de Donald Trump, ¿no? Entonces quiero decir que hay muchos norteamericanos que piensan tanto demócratas y tanto republicanos, que no todos son extremistas, no todos los republicanos son extremistas por Trump, pase lo que pase, o no todos son, como decía él, aunque mate a un ciudadano en mitad de la Quinta Avenida, la gente va a seguir votándome, ¿no? Efectivamente, hay tiene una base de seguidores que es muy fuerte, que es muy estable, que no ha variado en torno al 80%, que no ha variado después de dejar el de ser presidente, pero sí que también un porcentaje importante que el Partido Republicano es un partido de ley y orden, o sea que no es un partido de Chichinabo, que es un partido que tiene una historia, ¿no? Y de hecho yo estoy convencido que hay muchos congresistas, muchos representantes, muchos senadores que están esperando que Trump por fin vuelva a pegarse contra el muro, ¿no? Bueno, me estoy enrollando mucho. Lo que quiero decir que yo creo que esos republicanos, ese porcentaje de republicanos que no necesariamente apoyan a Donald Trump, podrían ver en la gobernadora de Michigan a una candidata que tiene muchos puntos de conexión con Nikki Haley, ¿no? David, Veo que es muy difícil descabalgar a Kamala Harris. Eh, Creo que es casi imposible que el partido pase por encima para ir a por un gobernador que no tiene experiencia a nivel federal. Gavin Newsom es alguien que tiene una gran imagen, pero no sé yo cómo sería capaz de superar todos los problemas que se le van a atribuir en California. La pobreza, en la drogadicción en San Francisco, Los Ángeles, la mala gestión de la economía, que en este momento California tiene un déficit muy grande, viene de tener un superávit a tener un déficit enorme. Y con Michigan, bueno, Gretchen Whitmer fue conocida por el plan este que tuvieron para secuestrarla y demás, y ahí se hizo un nombre durante la pandemia y ha ido ganando enteros, pero ayer estuvieron los dos con otros en la Casa Blanca, pero no veo yo cómo ¿Tú va a no ser, crees que Gretchen sea una candidata, David? no creo. O sea, creo que puede ser buena candidata, pero no en este momento. Creo que si hay un cambio, mi, mi vaticinio es que va a ser Kamala Harris. Primero porque tú no puedes quitar a una mujer de raza negra de la candidatura. La tienes que mantener. La mantienes como número uno o como número dos. No sé exactamente qué número uno habría y creo que está habiendo un movimiento en el partido para que ella tome el relevo. En las últimas encuestas le dan le dan ciertamente por encima de Biden a la hora de verse con Trump.
ella tiene encima la maldición de los vicepresidentes, que todos los vicepresidentes acaban con unos encargos imposibles, en una caída de popularidad. Le pasó a Dick Cheney, Al Gore, que perdió por la mínima las elecciones. Siempre hay algún problema con los vicepresidentes Bueno, que Al les Gore perdió hace... por las famosas papeletas mariposa más que por la mínima, ¿no? Perdió por la mínima, ¿no? Sí, sí. Y perdió las elecciones al final, ¿no? Eh, por decisión del Supremo, pero las perdió, ¿no? Y, y yo creo que es muy difícil que se pueda sustituir a Kamala Harris. Eh, y yo creo que a la hora de la verdad, si al electorado se le pone por delante a Kamala Harris y se equilibra la candidatura con alguien que la pueda complementar, yo creo que puede tener un resultado mejor de lo esperado. Sobre todo porque para mí el tema más importante en estas elecciones va a ser el del aborto, y las mujeres están muy movilizadas. El resultado de las elecciones de 2022, de las elecciones parciales, fue sorprendente para los demócratas, a pesar de Biden y de las dudas que había ya sobre él. Las mujeres están muy movilizadas y yo creo que Kamala Harris, que no tiene todos los problemas de imagen y de su marido que tenía Hillary Clinton, puede dar una sorpresa. Creo, ¿eh? Y yo creo que el partido va a cerrar filas si se produce ese reemplazo. Estoy de acuerdo con lo que dices del aborto y también me parece un interesante análisis. De hecho, es cierto que a Kamala Harris, desde el debate precisamente, han comenzado a potenciarla dentro del partido, ¿no? Pero hasta entonces había estado. O sea, por ejemplo, ella nunca se había oído como posible sucesora de Biden hasta ahora. O sea, ha sido precisamente después del debate cuando el nombre de Kamala Harris ha comenzado a escucharse como posible, ¿no? Porque es efectivamente su sucesora natural, ¿no? O sea que en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo en lo que dices, que el aborto va a ser uno de los aspectos fundamentales en esta campaña y la migración. De hecho, no en vano, Donald Trump en el debate, cualquier cosa que ocurría se debía a la emigración, ¿no? Si llovía en invierno en Montana y no nevaba, como tenía que nevar, era debido a la emigración, ¿no? Y todos los males venían humanos y divinos, venían de la emigración. Y yo creo que es lo que él, o esto nos da, pienso yo, que nos da un poco la pista de por dónde va a ir su campaña. Yo creo que fue muy llamativo, ¿no? Que el primer bloque que fue de economía no se tocó mucho, porque la economía, hombre, a ver, quiero matizar de antemano por dónde van los tiros, ¿no? La inflación es algo muy importante y la inflación en tiempos de Joe Biden ha sido muy importante, pero ha sido muy importante en todos los sitios. Pero si quitamos la inflación, y yo sé que me dirán, joder, es que quitas casi lo más importante, ¿no? Pero fuera de lo que es la inflación, si atendemos a otros parámetros económicos que son importantes, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los niveles de paro, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la bolsa, e incluso me atrevería a decir a la deuda pública, que porcentualmente no ha crecido tanto como con Donald Trump, pues la economía norteamericana, y pongo la salvaguarda de nuevo de la inflación, no ha ido tan mal, ¿no? Entonces, pues me imagino que los temas de debates van a ser, desde luego, que el aborto, la energía, las energías, ya dijo Trump que al día siguiente va a empezar a perforar, y la migración, ¿no? Que yo creo que esos tres van a ser el meollo realmente de lo que va a ir estas elecciones. Eh, David, ¿quieres decir tú algún punto añadirías? Por ejemplo, la política exterior también. ¿Crees que es importante, que no va a tener tanta repercusión? Yo creo que hay como una serie de problemas de Biden, pero que, digamos, hay una clara movilización sobre Gaza, sobre Israel, sobre demasiado dinero enviado a Ucrania, etcétera, etcétera, pero creo que lo importante, como bien decía Juan Antonio, es la inflación, es el precio del combustible, que está rozando los $5 el galón en muchos sitios. Trump lo bajó de los 2
dólares. O sea, estamos hablando de algo, digamos, que está perjudicando mucho a las clases trabajadoras. Y yo que estuve en Georgia hace poco, hablaba con algunas personas afroamericanas allí que estaban pues, interesadas en votar por Trump, cosa que es un poco, no es muy común, ¿no? Y todos me decían que la inflación, el precio de la comida, el precio del transporte, el precio de la gasolina, eso es lo que se puede llevar por delante a Biden junto con eh, la imagen de él, que también es un punto importante. Es decir, estamos en un sistema presidencialista en el que la imagen lo es casi todo, en que el sudor de Nixon en un debate le costó unas elecciones frente a un inexperto como Kennedy, en que aún se recuerda cuando Bush, padre, si no me equivoco, miraba el reloj en un debate con Clinton y aquello se recuerda como que le hizo perder las elecciones. Es decir, eh, para siempre el legado de Biden va a estar marcado por el debate del otro día y por sus caídas y por la rigidez a la hora de responder y porque se pierde y porque va al G7 y se va para allá y pues de repente los medios todos interpretan que es que está confundido, tal cual. Entonces estos elementos, la marcha de la economía, de la inflación y la capacidad mental y física del presidente creo que son sus puntos débiles. Yo no creo finalmente a pesar de toda la movilización de Gaza, de Israel, que eso vaya a ser lo que le pese demasiado a Biden a la hora de ir a votar. La política exterior nunca ha sido la política exterior nunca ha sido uno de los temas estrellas en las elecciones, ¿no? A nosotros pues, nos interesa desde Europa y desde luego que haya un presidente u otro pues es fundamental para los europeos y para el resto del mundo, ¿no? Pero un americano no vota pendiente de qué ocurre, en este caso en Ucrania o en Gaza, en otros casos qué es lo que ocurría en Irak, en Irán con la energía nuclear o qué es lo que estaba ocurriendo en Siria, ¿no? Eso sondeado incluso aunque fuera su embajada atacada en Argelia, en Líbano. No, perdón, hoy en Líbano, en Argelia, ¿no? Eh, los americanos no, los temas de política exterior ocupan un segundo o tercer nivel en las elecciones presidenciales. Eso sí, sí que va. Y hay otro tema también importante. Normalmente en política exterior, Estados Unidos no ha dado grandes bandazos nunca, ¿no? Siempre ha sido una política exterior más o menos similar de un paso a otro. No ha habido. Puede haber, desde luego, pues, por ejemplo, cambios como Donald Trump aceptando que Jerusalén es la capital de Israel, por ejemplo, puede haber, pero en su conjunto la política exterior norteamericana no se mueve por bandazos como se pueda mover la española, que de buenas a primeras pues dice un presidente, retiro mis tropas de Irak, creo que era, ¿no? O de Afganistán, perdón, retiro mis tropas de Afganistán, o después, es decir, ese tipo de acciones efectistas no lo hacen los Estados Unidos. Sin embargo, sí que es cierto que en el caso que estamos hablando, sí que hay una gran diferencia entre lo que puede hacer un presidente demócrata y lo que puede hacer Donald Trump. Digo Donald Trump, como un presidente demócrata casi me da igual quién sea, pero en el caso republicano sí que hablo de Donald Trump, ¿no? Yo creo que la resolución de los conflictos de Ucrania y Gaza, de la Franja de Gaza, estaría más próxima con Donald Trump, pero aquí está el tema, es el precio que habría que pagar, ¿no? Sobre todo en el caso de Gaza, el precio que tendrían que pagar los palestinos, y miedo me da lo que pudiera hacer Donald Trump por lo radical que podía ser en alguna de sus medidas. Y en el caso de Ucrania, miedo me da lo que hiciera, sobre todo por lo que podía suponer de ruptura dentro de la OTAN, porque Donald Trump sin ningún problema dice que, bueno, que el Donbass que le den un estatuto o que se firme un armisticio para esas zonas y que Ucrania vaya acostumbrándose a perderlas ya o darlas por perdidas con todo lo que supondría de ruptura con la OTAN, ¿no? O sea,
todas esas bravuconadas desde que era ya candidato en las primeras elecciones presidenciales, de salirse de la OTAN y cosas de estas, y de que permitiría a Rusia, incluso le animaría que atacara a una nación de la OTAN, que no cumpliera con sus obligaciones económicas con la OTAN y todo esto. Serían meras bravuconadas para la estocada que sí que le daría la OTAN, y eso sí que sería realmente grave, que Estados Unidos tomara una iniciativa individual y ajena a Europa en este conflicto, ¿no? Pero bueno, pero ese tema, como digo, para las elecciones, para el resultado de las elecciones, creo que es muy, Nada, muy secundario. nada. A mí me Es muy sorprendió que secundario. Trump en el debate hablara tanto de Europa y de la OTAN y de Zelensky, al que llamó vendemotos, y que estuviera eh, tan obsesionado con hablar de lo que se paga la OTAN, cuando en realidad a la gente aquí lo que le importa es la inflación, lo que le importa es el precio de la comida, lo que le importa es que se está pagando muchísimo más dinero y una serie de cosas que yo creo que la campaña demócrata no ha sabido denegar, que hay una serie como de rumores aprovechados, la desinformación en redes sociales de los demócratas van a prohibir los hornillos de gas porque van al calentamiento global. Los demócratas nos van a obligar a tener a todos coches eléctricos para no gastar gasolina. Los demócratas nos van a obligar bueno, de eso, de eso de hecho lo han hecho, que se han intentado prohibir las bombillas incandescentes porque pues, son como muy negativas para el calentamiento global. Entonces eso Trump yo a veces he ido a actos de Trump y veo que cosas que yo no entiendo, que empieza a hablar como de la presión del agua en las duchas, y dice, el agua en las duchas, no sé qué, no sé cuánto". Y yo no entiendo muy bien, pero conecta muy bien con la gente con eso, porque la gente al final acaba pensando que se le va a quitar incluso con esto del cambio climático, que a mí me parece un tema muy legítimo y muy importante, pero no a la gente, al votante de a pie en Estados Unidos, ¿no? Eh, pues va haciendo poco a poco campaña y a la gente, el otro día estuve en un acto en Atlanta y una serie de votantes negros con los que estuve, de los que hablé antes, empezaron a hablar de que es a los afroamericanos y a los hispanos a los que más les va a afectar una posible prohibición de los hornillos de gas, porque son los que más consumen gas, no tienen vitrocerámica, eléctrico. Pues este tipo de cosas tienen una importancia Es decir, fundamental. las cocinas de gas, ¿no? No los hornillos, las cocinas de gas. La Sí, cocina tradicional de gas. exacto. Sí, es que igual por hornillo de gas, el hornillo de gas aquí podemos entenderlo como para calentar. Y lo que estás queriendo decir es, que es lo que decía él, Para es cocinar. para cocinar. Sí. Hombre, es interesante eso también, porque al final también va rascando votantes de esa parte, aunque no se le da la importancia o sean rumores. Algunos Bueno, son él lo que rumores. quiere, el tipo de votante que va buscando es el votante trabajador, porque es el que le dio la victoria. Y es el que va a definir lo que son estas elecciones, ¿no? En el sentido de que nosotros, pues dice, ahora que si Trump va 6 puntos por delante, que si va a 4, que si va a 5. A mí eso yo lo miro siempre con mucho cuidado. A ver, es mi pronóstico indistintamente de quién sea el candidato. Yo creo que aquí se va a dilucidar todo en 6 estados, que son Michigan. Es también otro de los temas por los que pienso que Gretchen Whitmer puede ser la candidata, ¿no? Que estábamos hablando antes. Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada, ¿no? Yo pienso que si uno de ellos es capaz de ganar Georgia y Pensilvania, más otro de los 4 que quedan, el que sea, ganará las elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros nos fijamos en esos estados, son estados eminentemente, sobre todo Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia, eminentemente industriales, ¿no? Y ese es el tipo de persona, ese es el tipo de voto que va buscando Donald Trump. Y es a quien lo va buscando de distintas formas. Estoy totalmente de acuerdo, David, con lo que decía. No puedo estar más de acuerdo con lo que hablabas de la inflación, que el tío, digamos, el currante para entendernos de Georgia, que decías el currante afroamericano de Georgia o el currante incluso hispano de Georgia, lo que va a decir, joder, que es que la gasolina me sale muy cara, que es que ahora voy que el galón de leche también me ha subido,
que me están subiendo todo, ¿no? Y la inflación, eso le preocupa. Y me da miedo que vengan inmigrantes y me quiten mi puesto de trabajo. Y me da miedo que haya empresas que se deslocalicen y puedan ir a otro sitio. Y me da miedo que se nos esté proponiendo un tipo de industria alternativa en base a la ecología, etcétera, etcétera, cuando mi industria es la industria tradicional. En su momento, hace 8 años, era cuando él hablaba, sobre todo en Pensilvania, del carbón y del acero. Y este tío dice, oye, no te preocupes, que no vamos a tocar vuestras industrias, ¿no? Y ese es el voto que va buscando Donald Trump. Donald Trump no va buscando el voto del millonario o el voto del rico, porque sabe que lo tiene, porque el voto del rico lo tiene, digamos, de entrada, en el sentido de que el rico se va a mover por los impuestos fundamentalmente, ¿no? Y entonces, pues él sabe que Joe Biden no puede competir con él en ese campo. Entonces, Donald Trump va al campo de batalla, va a invadir el espacio de Joe Biden en la población trabajadora, la población, por ejemplo, de minorías étnicas, diciendo, cuidado que quien os defiendo soy yo, quien defiendo vuestro puesto de trabajo soy yo, porque yo voy a impedir la inmigración y voy a echar a los emigrantes que bajan los salarios o que hacen que os paguen menos, voy a ser yo que los voy a echar y no los voy a dejar que entren. Soy yo quien va a recuperar la inflación. Soy yo quien no os va a tocar vuestros puestos de trabajo tradicionales. Soy yo quien va a proteger la industria americana. Y ahí ese es y en esos estados, sobre todo en cuatro de ellos, podría dejar, si se quiere, un poquito de lado Arizona y Nevada, pero en los otros 4 estados, Michigan, Wisconsin, o Michigan sobre todo, Michigan, Pensilvania y Georgia, todo eso es fundamental. Y ahí creo que se va realmente, porque ¿qué más da que California, que el otro día Trump tuviera Sí, una actuación mucho mejor que la de Joe Biden para California, la costa del Pacífico, si se quiere, o Nueva Inglaterra? Exactamente lo mismo. Si van a votar demócrata, aunque Joe Biden hubiera estado brillantísimo el otro día y hubiéramos encontrado un Joe Biden que dijo, hostia, qué tío. Texas iba a seguir siendo republicano. Florida para mí es ya un estado republicano, ¿no? Aunque siguen poniendo algunos entre los swing states, pero yo creo que va a votar republicano. El medio este va a votar republicano. Realmente la atención la focalizamos en estos 6 estados que he dicho. Y ahí es donde Donald Trump y todo el mensaje de Donald Trump va dirigido a la población, sobre todo la población trabajadora de esos 6 estados. Hombre, yo creo que estados como California, Nueva York, etcétera, etcétera, que son demócratas, en las primarias son muy importantes para los demócratas. Es decir, si Harris, por ejemplo, en un proceso breve y acotado ahora consigue el apoyo de los delegados y superdelegados de Nueva York y California, lo tendría prácticamente hecho. En cuestión de... ¿Te refieres al ele- gobernador? ¿Te refieres al gobernador de California? No te estás refiriendo. No, me refiero a que cualquiera que consiga esos apoyos de los estados Sí. puede ganar la elección a candidato en el Congreso del partido. Es decir, creo que el Partido Demócrata, digamos que estados como California y Nueva York tienen un peso desmedido a la hora de elegir candidatos, mucho más que, que, que otros menores que luego a la hora de elegir presidente, que son los que tú mencionabas, Michigan, Georgia, etcétera, en la elección general sí son muchísimo más importantes porque son los que tienes que ganar, ¿no? Ya está claro, como tú decías, que el resto está repartido, ¿no? Texas va a los republicanos, el sur va a los republicanos, Florida va a los republicanos y otros. Entonces hay una serie de estados ahí en medio eh, y está claro que los dos pelean por esos estados. Pero el hecho de que Trump haya ido a Nueva Jersey a hacer un meeting o que haya ido a California o que haya ido a Nevada, que también es un estado que cada vez... Yo creo que él no se quita una espina de su primera victoria en 2016, que es que perdió el voto popular. Entonces él siempre decía, perdí el voto popular porque había fraude. O sea, yo gané en el colegio electoral, pero si perdí el voto popular es porque hay mucho fraude en California. Entonces yo creo que Trump, el sueño de Trump es ganar el colegio electoral
y ganar el voto popular. Y ganar el voto popular significa por movilizar a mucha más gente también en esos Sí, estados. bueno, tienes razón, pero ahí la caza mayor es la presidencia. Claro, claro, claro. El trofeo es la Pero presidencia, bueno, sí. también Sí, el estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y tiene Eh, más validez. Pero yo, David, quisiera preguntarte algo que no acabo de entender bien. Entonces, tu punto de vista es, ¿tú crees que los demócratas se van a presentar a la convención de Chicago en agosto sin un candidato claro y dejando que sean los delegados, o sea, que van a llevar más de un candidato y dejando que sean los candidatos quienes voten? A mí me cuesta Yo creo que creerlo. eso puede suceder. Yo creo que puede ser Hombre, puede, incluso. por supuesto que puede suceder, eso sin duda, pero yo creo que, fíjate, yo veo más factible que fuera Kamala Harris a que ocurriera eso. Yo creo que se puede llegar a una convención abierta con Kamala Harris si ella tiene el apoyo de Biden, de los Obama y de los Clinton y que salga reforzada. Pero al partido le beneficiará tener esas opciones abiertas hasta entonces, creo yo. Ah, sí, sí, por Eh, supuesto que será convención abierta, que será Open Convention. Igual hay que decir lo que es convención abierta por si hay alguien que no sabe. Una Open Convention es una convención nacional en la que un candidato no tiene todos los votos requeridos para ser nominado por el partido y puede haber más de un candidato, ¿no? Eso es yo creo fundamentalmente. que a nivel de imagen al partido le puede beneficiar tener una persona que tiene el apoyo de Biden y de los Clinton y de los Obama, como puede ser Kamala Harris, llegar allí, que se den las votaciones, que haya una serie de gestiones, pues, digamos, en las entretelas de todo y que salga ella reforzada además en un proceso democrático. O sea, es una historia que contada a través de los medios y va a eclipsar la convención republicana que es en Wisconsin en una semana, en un par de semanas, y que además sería una gran historia para ellos en cuanto a campaña, ¿no? Y permitiría relanzar la imagen de Kamala, que ha estado como bastante dañada por su gestión de la frontera, de la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya va mejorando. Yo creo que eso puede ser. O sea, puede ser que vayamos a una convención falsamente abierta, que es lo que tú estabas definiendo ahora muy bien, pero que llegue Kamala como favorita por el apoyo de esos tres apoyos. Biden, Obama, Clinton le darían todo lo que necesitan. Y Clyburn también por el voto negro, pero yo creo que Kamala lo tiene hecho. No veo otro candidato afroamericano que le pueda hacer sombra en este momento. Rafael Warnock de Georgia, pero no creo que tenga más fuerza que ella y ya está. Desgraciadamente, el partido republicano tiene más candidatos al ticket, presidente vicepresidente los ha tenido más de raza negra, como Tim Scott, como Byron Donalds, que el Partido Demócrata, cosa que es increíble, ¿no? Pero sí, así es. Bueno, el Partido Demócrata, perdón, el Partido Republicano eh, es alguien que se oye mucho para el ticket, ¿no? Para ir de vicepresidente, que es el de Florida, ¿no? El hispano de Florida, Marco Rubio. Parece Sería ser que muy está difícil sonando. porque los Yo dos, a mí no acaba de esos, convencerme, Marco Rubio. Yo no sé. Es el que más se oye e incluso sale, el otro día fue un poco el yo portavoz creo que no va a oficioso ser del porque partido no tras puede el ser debate, pero no sé. un presidente segundo. y presidente no pueden ser del mismo estado. Entonces, y Ah, Trump está. claro, claro, cierto, cierto, que él está por Florida, es cierto, perdón, no me había fijado que es cierto que, claro, él está empadronado, digámoslo así, en Florida, es cierto, no puede ser Marco Rubio. Chicos, pues no sé si queréis dejar aquí el debate, ya hablaremos más adelante y profundizaremos sobre todo lo que está sucediendo. Sí, sí, ha sido Pues muy excelente bien, escucharte, Antonio, una maravilla. Y nada, seguiremos. El 4 de julio Biden va a aparecer con Kamala, a ver qué dicen. Pues como el 4 de julio. Hoy es 4 de julio, Día de la Independencia, y van a aparecer Ah, los sí, dos sí, a juntos. veces va a aparecer. Hoy aparece con. No sería mala fecha, ¿eh? Para que hiciera precisamente un 4 de julio alguna declaración. Veremos lo El que. Washington Post le publica un discurso diciendo, este es el discurso que tendría que dar Joe Biden hoy, y es un Ah, discurso en el que su jubilación y elige a Kamala. O sea que ya se lo ah. da hecho el Washington Post. Muy Pues lo bien, dicho, chicos, muchas gracias y un fuerte abrazo. un fuerte Gracias. abrazo. Hasta luego.